Hicimos una breve pausa en el estudio que tenemos en la epístola a los Gálatas. Ese es nuestro estudio. Estamos estudiando la epístola a los Gálatas o la carta a los Gálatas. Es lo mismo. Ya sabemos que epístola es sinónimo de carta. Pero el miércoles anterior hicimos un paréntesis para recordar de una manera breve lo que es el Evangelio. Y yo quiero rapidito, hermanos, solo para hacer una retroalimentación y que podamos pues darle sentido al estudio de esta noche. Quiero hacer una breve retroalimentación acerca de lo que dijimos el miércoles anterior. Usamos unas imágenes que nos ayudan de una manera fácil, pues ilustrativa, ¿verdad? O con imágenes, concluir lo que es el Evangelio. Espero, hermano, que esta forma de presentar el mensaje del Evangelio eventualmente nos sirva. Preguntábamos el miércoles, al hacer esta presentación, de qué pasaje bíblico nos recordábamos. Y los hermanos bien concluían que no podemos pensar en otro pasaje más que en San Juan 3:16. Decíamos el miércoles que Dios tiene atributos. Entre ellos, Dios es santo y también es justo, correcto. Pero también Dios es perfecto, ¿sí? Los atributos de Dios hacen que el hombre no pueda tener acceso al Dios creador. Porque resulta que el hombre está entregado al pecado. Al hombre lo caracteriza el pecado. Entonces se levanta una pared entre este Dios justo, santo y perfecto y el hombre. El hombre, por su parte, está lleno de pecado. El hombre es pecador. Al hombre lo caracteriza el pecado. Esto es la característica nuestra, el pecado. Nosotros estamos entregados al pecado. Y por mucho que nosotros hagamos para merecer el regalo de Dios o para poder alcanzar las demandas de Dios, no podemos. Al hombre lo único que le depara es el infierno. Los días domingos nosotros estamos estudiando Romanos, capítulo número 1. Y Romanos nos enseña que el hombre sin Cristo, aunque sea religioso, aunque el hombre sea moral, o aunque sea inmoral, lo único que le depara al hombre pecador es el infierno. Pero Dios ha provisto a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, nosotros tenemos la bendición. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos alcanzar el favor de Dios, que es la vida eterna. Este diagrama, hermanos, representa, como muchos lo llaman, el Evangelio en síntesis, como es San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue una de las cosas que recordamos el miércoles anterior, hermano. Pero también vimos esto. Aparte de esta enseñanza, hermanos, el día miércoles también hicimos otro, francamente fue un recordatorio, hermano, de una enseñanza que también ya hemos considerado. Y es lo que se llama
Los 3 tiempos de la salvación. Yo voy a pasar las imágenes rápido, hermano, porque eso es lo que estamos haciendo. Un breve recordatorio o un repaso de lo que hicimos el miércoles anterior. Decíamos, hermanos, de que la bendición de la salvación está resumida en 3 tiempos o en 3 etapas. Cada una de las columnas representa un tiempo o una etapa de la salvación. Primero, en el tiempo pasado, Dios nos salvó de la pena del pecado. Cuando nosotros creímos en el Evangelio y pusimos nuestra fe en Cristo, ¿qué pasó? Primeramente, Dios nos salvó de la pena del pecado. ¿De qué pecados? De todos los pecados. Pensemos en esto, mi hermano. Cuando decimos todos los pecados, todos puede ser en relación a cantidad, pero no solamente a cantidad, sino a los pecados cometidos en los diferentes momentos de nuestra vida. Dios nos ha librado, nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En el momento que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos el regalo de la salvación y Dios nos da acceso a la vida eterna. Y tenemos sustento bíblico para eso, por supuesto. Por ejemplo, tenemos el pasaje de 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 21, que ahí está. Ese versículo, esos pasajes, pues ya los leí. Tenemos también el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en donde se nos dice de que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Hermanos, yo quiero suplicarle, mire, que seamos cuidadosos en entender ese pasaje particularmente. Ese pasaje es ambiguo. Si no hacemos una exégesis o un estudio apropiado del pasaje. Le voy a explicar por qué es ambiguo el pasaje. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué es lo que es un don de Dios? Si repito, ¿verdad? El pasaje es ambiguo si no somos cuidadosos. Dice, porque por gracia sois salvos. Primero se habla de la gracia salvífica, de la gracia de Dios que nos da la salvación. Pero somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ahora, ¿qué es lo que no procede de nosotros? ¿O lo que es un don de Dios? ¿Acaso es la gracia o acaso es la fe? Hermanos, hay que ser cuidadosos. Lo que es un don de Dios es la gracia. La gracia. Si nosotros decimos, hermanos, que la fe es el don de Dios, alguien puede pensar como piensa la tendencia calvinista. Si nosotros no hacemos una interpretación correcta del pasaje, la tendencia calvinista dice que es el mismo Dios el que da la fe. Pero la cuota de fe la pongo yo, hermano. Si yo quiero creer, creo. Y si me resisto a creer, me resisto a creer. Como mucha gente hace. Se resiste a creer y ¡pum! ¿Verdad que es ambiguo el pasaje? Pero repito, hermano, lo que no procede de nosotros, que es un don de Dios, es la gracia misma. Nosotros aportamos la cuota de fe. Yo sé, hermano, que los rostros a veces, porque esto cuesta. Es decir, si no somos cuidadosos. Yo he visto a intérpretes bíblicos, a comentaristas bíblicos, como por ejemplo, hermano, John MacArthur dice, hermano, que las dos cosas provienen de Dios. Pero podemos recurrir a lo que la enseñanza bíblica dice. Podemos recurrir a lo que la enseñanza bíblica dice. El pasaje bíblico hace alusión a lo que no procede de nosotros, es la gracia misma. La fe nosotros la ponemos. Si yo quiero confiar en la palabra de Dios, lo hago. Y si me resisto, lo hago. Como muchas personas hacen. Hay personas que se resisten a creer en el Señor, ¿verdad? Pero bueno, avancemos, hermanos, porque solo estamos haciendo un repaso. Y aquí tenemos el pasaje de Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, en donde están contemplados los 3 tiempos de la salvación. Ahora,
¿Cómo se le llama al primer tiempo de la salvación? Teológicamente se le llama justificación. Ya fuimos justificados. Ya fuimos justificados. ¿Cuándo ocurrió eso? En un punto del tiempo en el pasado. ¿Nos sucedió a todos en el mismo momento? No. El día que usted puso su fe en Cristo, usted fue justificado. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de obras? No, por medio de la fe sola. ¿Qué pasa con el segundo tiempo de la salvación? Es el que se da en el presente. ¿De qué somos salvos en el presente? Somos salvos del poder del pecado. Hermanos, espero que entendamos esto. ¿Sabía usted que hay iglesias que enseñan que después de que alguien pone su fe en Cristo ya no puede pecar? Muchas iglesias enseñan eso. Y el creyente es enseñado que después que pone su fe en Cristo, supongamos que hoy una persona que no conoce al Señor hace profesión de fe y pone su fe en Cristo. Hay iglesias que le dicen que ya no puede pecar porque pierde su salvación. Eso no es cierto. Yo tengo 2 decenas de años de ser creyente. Y si usted me pregunta si alguna vez he pecado, sí he pecado. Pero si usted me pregunta, ¿has perdido tu salvación? No la he perdido. No la he perdido. Quiere decir que Dios, si yo pierdo mi salvación, me dio vida eterna para 10 años. No, ¿verdad que no tiene sentido? No es vida eterna. Así se piensa, hermano. Entonces no es vida eterna. Era un experimento que estaba haciendo el Señor conmigo, ¿verdad? No, hermano. Seamos sesudos, ¿verdad? En pensar la Biblia. Otra cosa, hermano. Yo no puedo hacer nada por mi santificación diaria. Tengo que confiar en el Señor para poder santificar mi vida. Yo no lo puedo hacer. Fracaso. El día que yo piense que yo puedo arreglar mi vida, fracaso, hermano. ¿Quiere un ejemplo? Bueno, primero veamos uno de una categoría, pero vamos a ver otro. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Porque estamos en la santificación práctica. Estamos en el segundo tiempo de la salvación. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Algún hermano que tenga el pasaje ahí y lo quiera leer fuerte? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermano Walter. Repasemos el pasaje, la segunda parte. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿en quién lo vivo, hermano? En la fe del Hijo de Dios. Primero, hermano, el pasaje habla de mi posición en Cristo. Cuando Cristo me salvó, yo tengo una posición en Cristo. Y ya hemos dicho, hermano, que la mejor forma de vernos como creyentes es en base a ese pasaje. ¿Cómo me veo yo? Crucificado con Cristo. ¿Ya? Crucificado con Cristo. Tengo una posición con Cristo. Ahí estoy crucificado con Cristo. Ahora, mi vida, mi diario vivir, mi vida en el trabajo, mi vida en el estudio, mi vida en la oficina, mi vida en el campo, mi vida en la escuela, en donde sea que yo trabaje, ¿en base a quién la vivo? ¿En base a mis fuerzas? ¿O qué dice el pasaje en la segunda parte? Lo que ahora vivo en la carne, como Ricardo Castillo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo por fe. Dios es el que me da el poder. Si nosotros confiamos en que nosotros podemos, hermano, fracasamos. ¿Quiere un ejemplo? Marcos capítulo número 14. Estamos viendo el segundo tiempo de la salvación, hermano, porque esto puede dar problemas, y yo sé que da problemas. Cuesta entender a veces. Pero ¿qué dice San Marcos capítulo número 14? Espero que el pasaje esté correcto. ¿Versículo? Sí. Sí, San Marcos 14, versículo, estoy buscando el versículo 26. Aquí tenemos a un hombre que puso su confianza en él mismo. Aquí tenemos a un hombre que pensó que podía hacer las cosas por sí mismo.
Sí, estamos en Marcos capítulo 14 y el versículo 26. Estamos repasando este versículo, hermano, estos pasajes para entender que nuestra santificación es obra del Espíritu Santo, es por fe. No es mi fuerza, no es mi voluntad, no es mis obras lo que santifica mi vida, es por fe en Cristo Jesús, para que no nos pase lo que le pasó a este hermano. Yo le pregunto, hermano, vamos a hablar de Pedro, rapidito vamos a revisar este pasaje. Cuando Pedro dijo estas palabras, yo le pregunto, ¿era Pedro salvo? Claro que era salvo. Y mire lo que pasó, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, fíjese hermano, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí viene. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y ya estaba escrito que todos se iban a escandalizar. Ahora, ¿qué quiere decir escandalizar? ¿Sabe qué quiere decir, hermano? Si nosotros revisamos un diccionario con las palabras originales, escandalizarse aquí quiere decir desertarse, o quiere decir dispersarse, o quiere decir también, hermano, apostatar, porque apostatar es apartarse. Y el Señor le dice, le cita el pasaje bíblico, que por cierto se encuentra en Zacarías capítulo número 13. Ya estaba profetizado. Pero ¿qué dijo Pedro? Mire, cuando confiamos en nosotros, hermano, aunque todos escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, hermano, una vez yo oí a una señora que estaba predicando, a una pastora, y dijo un montón de cosas de Pedro. Dijo que Pedro era un cobarde, dijo que Pedro era aquí, dijo que Pedro era allá. Si usted me pregunta, Ricardo, ¿y vos qué hubieras hecho? Lo mismo, lo que hizo Pedro. Yo hubiera hecho lo mismo. En primer lugar ya estaba escrito, pero yo hubiera hecho lo mismo. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú, sí, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hay que tener cuidado en ese detalle, que todos decían lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema? Confiar en que yo puedo. Yo no puedo. Es por fe. Estamos en el segundo tiempo de la salvación. La santificación práctica es por fe. Por fe, Señor, ayúdeme para ser fiel. Ayúdeme para este día a ser fiel. Mi papá estuvo sobrio 20 años. Y siempre me decía, saca una gota de alcohol, no me la tomo. Un 31 de diciembre me llamó y yo le oí la voz como que era trompo, que ya no quería dar vuelta, y yo ya sabía. Yo me acordé que me dijo, no me tomo una gota de alcohol. No podemos. La santificación práctica es por fe. Caminamos por fe. El Señor nos da el ánimo, el Espíritu Santo. Cuando nosotros mezclamos la palabra de Dios con nuestra fe, el Señor nos da fuerza, nos ayuda para seguir adelante. ¿Verdad? Sigamos, hermano, porque no lo estamos recordando. Este dibujito lo recordábamos el miércoles anterior,
decíamos que esto habla de las dos naturalezas. Los creyentes tenemos dos naturalezas. Tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos la vieja naturaleza. Si en una iglesia enseñan que ya no hay vieja naturaleza, están equivocados, hermano. ¿Cómo no va a haber vieja naturaleza? Con eso nos vamos a morir. Ya no es sana doctrina en ese caso. Hermano, ¿qué dice Manuel? Deja de ser sana doctrina. Exacto, ya no es sana doctrina, hermano. Ya no es sana doctrina. Yo tengo la vieja naturaleza, pero tengo la presencia del Espíritu Santo. Usted también, hermano. Esta es la enseñanza bíblica, mire. Entonces, nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios y eso nos permite dar la gloria al Señor. La vieja naturaleza, como Pedro nos enseñaba a decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, ¿verdad? Y todo se centra en el yo, ¿verdad? Yo, ponemos yo, ¿verdad? No, es en el Señor que podemos hacer las cosas. Digamos, hermano, ahí están los pasajes bíblicos. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. Perdiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Y tenemos el pasaje de Santiago 1:21, lo leímos el miércoles. Avancemos, hermanos, ese pasaje lo revisamos el miércoles. ¿Qué más? Tenemos Santiago 5:20. A este segundo tiempo es lo que se llama santificación. ¿Cuándo se da? Es un día a la vez. Es nuestro diario caminar, es un proceso de tiempo. ¿Cómo se logra? Por medio de la fe sola en Jesucristo. Y el tercer tiempo de la salvación, que se dará en el tiempo futuro, es cuando el Señor nos salvará de la presencia del pecado. ¿No? Ahorita nosotros estamos rodeados, hermanos, de pecado. Pero en el futuro, cuando Dios nos glorifique, ya no va a haber pecado. ¿Dónde va a hacer eso? Bueno, en la presencia del Señor. Ahí están los pasajes bíblicos que nos ayudan a recordar ese hecho. Por ejemplo, ahí está Romanos capítulo 5, los versículos del 9 al 10. Ahí tenemos Romanos 13:11, 1 Corintios 3:15 y tenemos el pasaje de 1 Tesalonicenses. ¿Cómo se le llama a ese tiempo? Se llama glorificación. ¿Cuándo será? En un punto en el futuro. ¿Cómo se logrará? También por medio de la fe sola. Eso fue lo que vimos el miércoles. Esto es lo que defiende Gálatas. Por eso es que nosotros estudiamos Gálatas, porque Gálatas es la defensa del Evangelio. Ahora permítanme buscar la diapositiva de lo que vamos a estudiar hoy en esta noche. Hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas, ahora sí. Y estamos estudiando este tema, miren. Aquí nos hemos quedado. Sí. Este es el tema que tenemos pendiente. Estamos en la segunda parte de este tema. Aquí estamos. Así se llama nuestro estudio, defendiendo la verdad del Evangelio, la parte 2. Yo recuerdo, hermanos, que el último miércoles que consideramos la temática sistemática que llevamos, vimos la primera parte de este estudio. Pero vamos a leer los versículos que nos corresponde estudiar, hermanos, con relación a esta temática. Y le pido que por favor busquen su Biblia, la epístola a los Gálatas. Le suplico que por favor busque el capítulo número 2. Solamente vamos a recordar, hermanos, el bosquejo de la epístola a los Gálatas, y también vamos a recordar el versículo clave de Gálatas. Vamos a ver, ¿quién recuerda cuál es el versículo clave de Gálatas? 2:16. Hermano, recuerde esto, miren, que el versículo comienza con un verbo, sabiendo, así comienza el versículo. Pero ahí tenemos, hermano, el bosquejo de Gálatas. Ese es el bosquejo, ¿verdad?, de la epístola. Ya dijimos de que los capítulos 1 y 2 es una revelación personal. ¿Y a qué se refiere?
se refiere al origen y la autoridad del Evangelio de la Gracia. En el capítulo número 3 hasta el número 4 se considera la parte doctrinal y es donde se hace una explicación y la defensa del Evangelio de la Gracia. Luego los capítulos números 5 y 6 es la parte práctica o la santificación, y se refiere a la aplicación del Evangelio de la Gracia al caminar del creyente. Pero recordemos lo que dice el versículo principal de Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Si usted quiere, hermanos, a la cuenta de 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire qué claro el versículo, hermanos. Dice que por las obras de la ley nadie será justificado. En los estudios anteriores, hermanos, hemos visto que, por ejemplo, el mundo religioso espera ser justificado a través del evangelio de los sacramentos. Pero eso no es cierto. El hombre no es justificado ni por obras de la ley, ni por sacramentos. Cuando yo hice mi procedimiento religioso, yo me aprendí los sacramentos. El primero es el bautismo. Confirmación. Sí, bautismo, confirmación, tercero penitencia, cuarto comunión, quinto unión de los enfermos, sexto orden sacerdotal, séptimo matrimonio. Sí, correcto, me aprendí los sacramentos. ¿Y sabe usted qué enseña la religión que hace el bautismo? Que borra el pecado original, ¿verdad, hermano? El catecismo lo dice. Eso el catecismo lo dice, el breve catecismo para primera comunión. Así es. Sí. Pero eso no es cierto, hermano. El bautismo no borra el pecado original. Se llama pecado original. Sí, correcto. Desde la práctica del bautismo está errado, hermano. Eso del evangelio de los sacramentos, eso no es cierto. El hombre no es justificado por obras de la ley, por lo bueno que puede hacer. El hombre es justificado por fe en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Ahora, ¿qué es poner nuestra fe en Cristo? Creer en Cristo. Creer que Cristo es el único que puede salvar mi alma y puede hacer posible ese proceso que revisamos anteriormente, que me puede primero justificar, que me puede santificar y que me puede glorificar. Solamente Cristo puede hacer eso. De lo contrario, nadie, por grandiosa que sea una persona, por famosa que sea una persona, no puede hacer nada por mí. Con que no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, ahí está lo que dice Gálatas, capítulo número 2 y el versículo número 16. Ese versículo, sepa que se ha aprendido el versículo principal de Gálatas. Ahora, hermano, hagamos un pequeño recordatorio. Este es el primer punto de la defensa de la verdad del Evangelio. Esto ya lo estudiamos. Ya revisamos los versículos del 1 hasta el número 10, cuando tratamos el tema o el subtema de la defensa del Evangelio, pero en Jerusalén. Ahora nos toca pasar al punto número 2, defendiendo el Evangelio en Antioquía. Yo creo que aquí hay una imagen que nos sirve, al menos, hermanos, para recordar o para tener una imagen visual de qué lugar geográfico estamos hablando. Ahora nos corresponde leer los versículos desde el número 11 hasta el número 14. Pero tratemos, hermanos, de fijar ese bosquejito en nuestra mente. En el estudio anterior tratamos esto, de la defensa del Evangelio en Jerusalén. Los capítulos 2, versículos del 1 al 10. Ahora, los versículos desde el número 11 al 14 tratan de la defensa del Evangelio, pero en Antioquía.
Ahora, dicen los versículos del 11 al 14. Voy a leer, hermano. Dice, pero cuando Pedro vino, ¿a dónde dice? Antioquía. Y ese es el sitio geográfico que nos corresponde estudiar en esta noche. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Estas son palabras del apóstol Pablo. Fíjese. Dice, le resistí. ¿Sabe cómo dice la versión NBI? Me opuse a él. Y mire cómo lo hizo el apóstol Pablo. Se puso a cuchichear de Pedro. Miren el Pedro. No. Face to face. No, exacto, hermano. Así es la cosa. Mire cómo se tratan las cosas con los líderes, hermanos andianos. Así es. Sí, hermanos. Hermanos, yo no sé por qué en nuestra cultura hay gente que piensa que cuando uno le hace ver una situación que está anormal, uno ya es enemigo de él. No, hermano. Y no tiene la confianza o el valor de decírselo. Bueno, si sucede eso, ¿verdad, hermano Walter? Entonces sí, si no se tiene la confianza y el valor de decir las cosas. Pero la mejor forma de tratar los casos es cara a cara, hermano. La dialéctica de la comunicación en eso consiste. Exacto. Y por eso no es enemigo nadie de nadie, ¿verdad? Dice, le resistí cara a cara. ¿Y por qué? Mire cómo la expresión que usa Pablo era de condenar. ¿Sabe qué estaba haciendo aquí Pedro? Estaba siendo hipócrita. Y ya hemos explicado, hermanos, lo que quiere decir hipócrita. En el teatro griego, hermano, cuando los actores se ponían una máscara, a esa máscara se le llamaba hipócrita. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué, hermanos? Tenía miedo. Sí, tenía miedo a los de la circuncisión, a los judíos, ¿verdad? ¿Qué más dicen los versículos 13 y 14? Y en su simulación, quiero ver qué dice la NBI en lugar de decir simulación, versículo 13, en su hipocresía. Así dice. En su hipocresía participaban también los otros judíos. Ese es el problema, que un mal ejemplo permea y contagia, hermano. De tal manera que aún Bernabé, el compañerito del viaje de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de él. Qué tremendo, hermano. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿cómo lo hizo, hermano? Delante de todos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, correcto. Fue duro. Sí, claro. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendo. Fíjense bien. Aquí esto es lo que quería mostrar. Sí. Hermanos, la Biblia está bellamente sincronizada. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, hermano. 40 autores diferentes, 3 idiomas diferentes. Pero desde Génesis y Apocalipsis está bellamente eslabonada. Es interesante eso. El apóstol Pablo está hablando de un acontecimiento que se dio aproximadamente por el año 49. Recuerden usted que eso lo vimos cuando comenzamos a estudiar Gálatas. Dijimos que Pablo llegó a Galacia o escribió la epístola por el año 49. Tiempo después se dio el acontecimiento que se registra en Hechos capítulo número 15. ¿Qué es el acontecimiento que se registra en Hechos capítulo número 15? El concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén tenía un tema a tratar. ¿Cuál era el tema a tratar? Este tema, el problema de los judaizantes. Que los judíos querían obligar a que los gentiles que se convertían al evangelio se circuncidaran. Fue tan crítica la situación, tan tensa, que fue necesario hacer un concilio.
Es decir, los líderes de la iglesia dirimieron ese problema. En todo el capítulo 15 de Hechos, ahí se lee sobre el concilio en Jerusalén. Ahora bien, por sentido común, hermano, entendemos que este acontecimiento, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galatas, tuvo que haber sido un momento antes del concilio. De lo contrario, no hubiera sido necesario tomar este punto, porque ya se había tomado el acuerdo allá en el concilio, ¿verdad? Ahora, el sitio geográfico, para que no pensemos que estamos inventando lugares, hermanos, Pablo parte de ahí y llega ahí. Si usted no logra ver, hermanos, aquí dice Antioquía, que es el sitio geográfico en donde se ve el acontecimiento que estamos revisando. Yo tengo, hermano, otro documento acá, en donde está más claro, ¿verdad?, el registro del primer viaje misionero y del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que es cuando se da este acontecimiento, porque tenemos que recordar, hermano, que también el apóstol Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, pero en tiempo anterior. Pero estamos hablando de este lugar, de este sitio geográfico. Pero avancemos un poquito, hermano, solo pues para que tengamos una referencia ahí. Ahora, esto es un dato, hermano, que nos sirve ya para que nosotros tengamos acá detalles específicos. Hermano, más o menos para explicar, mire lo que sucedió. Ahora ya no va a combatir con un hermano falso. Por eso, el primer caso tenía que ver con la defensa del evangelio, pero en Jerusalén. Ahora, fijémonos a lo que se enfrenta ahora el apóstol Pablo. Ahora Pablo ya no va a combatir con un hermano falso, sino con un hermano verdadero y querido por Pablo, como es el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Que Pedro comía con los gentiles en Antioquía, como dice ahí la diapositiva. Pero ¿qué pasaba? Que cuando venían los gentiles, es decir, cuando venían los legalistas de Jerusalén, se retraían, es decir, se apartaban de esos gentiles. Es lo que dice el versículo 12 en la primera parte. Lea ahí el versículo 12 en la primera parte. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Ven? Es lo que está registrado acá. Ahora, lo que pasó en la iglesia de Antioquía es que había una mezcla, hermano. Fíjense, había una mezcla de judíos y gentiles. Ya sabemos que los gentiles son los no judíos. Y algunos de los judíos eran muy legalistas y querían llevarse unas leyes del Antiguo Testamento a la dispensación de la gracia. Por ejemplo, en cuanto a la carne de cerdo, ¿qué dirían los judaizantes? Bueno, si realmente usted es espiritual, no va a comer cerdo, porque eso es parte de la observancia judía, las comidas, como revisamos en Colosenses. Y todavía hay grupos religiosos, hermanos, que prohíben que se coman ciertos alimentos. Sí, yo veo en la televisión que hay grupos religiosos que son muy rigurosos con relación a la ingesta de alimentos. Que no se coma acá, que no se coma lo otro. Hay un grupo religioso que prohíbe tomar café. Si por algo no fuera yo allí, es por eso. No, a mí no, con el café no se metan. Yo cuando el doctor me dice, mire, deje de tomar café, voy donde otro doctor. Pues sí, porque, bueno, es broma, hermano. Para que pueden escuchar diferente. No, claro, no, café no, voy a escuchar otra opinión. Hermano, es para que no estén durmiendo, creo que están durmiendo. Ahora, fíjense, entonces eso era lo que decían. Bueno, si realmente usted es espiritual, no va a comer cerdo. Pero ¿qué pasaba? Entonces durante el almuerzo en la iglesia, cuando estaban comiendo, por ejemplo, pizza de pepperoni o una torta, ¿verdad?, con jamón, Pedro se vio afectado por el legalismo, cuando vio a los judíos legalistas alrededor. Y lo que hizo fue que metió la pizza debajo de la mesa, ¿verdad?, o la torta de jamón, ¿verdad?
¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía por miedo a los legalistas. Podemos ver, hermanos, que él se apartó de los gentiles. Eso está, hermanos, como que nosotros pues tuviésemos aquí grupos, ¿verdad? Yo no sé, en base a la clase o a la condición económica o lo que sea, y que nosotros formásemos grupos, ¿verdad?, en cuanto a clase. No, hermanos, nosotros en el Señor somos iguales. Amén. Gracias al Señor, somos iguales. Aquí no hay condiciones, hermano. Aquí no hace diferencia ni títulos académicos, ni condiciones económicas. No, somos iguales. Por eso estamos juntos, porque somos un cuerpo en el Señor. Amén. ¿Verdad? Gracias al Señor. Entonces, esas serían las condiciones extras agregadas a la gracia. Ahora, veamos este otro dato. Pregunta, ¿conocía Pedro que no se debía hacer esa división racial? Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos? Por la información de Hechos, capítulo número 10. ¿Qué le pasó a Pedro en Hechos, capítulo número 10? Pedro experimentó una visión. Y en la visión a Pedro se le dijo puntualmente: ¿Y tuvo gran hambre? mata y come. Y Pedro reaccionó: no, Señor, dijo, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que el Señor ha santificado. Ya Pedro ya tenía conocimiento, ya sabía, ya había sido instruido. Mire, hermano, eso pasa cuando oímos la palabra pero no la oímos con fe. Es que yo le voy a decir una cosa, hermano amado, y se lo voy a decir con todo el amor del mundo. Años podemos estar oyendo la palabra del Señor, pero es como oír llover. Hay gente que como oír llover, hermano, la palabra de Dios, como oír llover, pero no les aprovechó. Porque dice Hebreos, porque no lo oyeron con fe. Cuando la palabra de Dios afecta nuestra vida, eso es diferente. Eso es diferente. Cuando la palabra de Dios afecta la vida del hombre, hermano, el hombre no es igual. El hombre cambia, la mujer cambia. Entonces Pedro ya sabía, pero como leímos ahí, tenía temor. ¿Qué dice la otra parte? ¿Cuál es la única base apropiada para la separación? Allí se refiere a Romanos capítulo número 2. Por la única razón, hermano, que yo me puedo apartar de alguien es por razones doctrinales. ¿Verdad? Claro, si yo no comparto una razón doctrinal, porque no es una razón doctrinal bíblica, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo me aparto. Yo me aparto. ¿Sabía usted, hermanos, de que no era el deseo de Martín Lutero abandonar el recinto católico? Martín Lutero no quería abandonar la iglesia católica, pero obviamente no podía cambiar una estructura de todo un sistema. Entonces, ¿qué hizo? Se apartó. Se apartó. ¿Qué más? ¿Verdad? Número 2. Ahí estaba el número 1. Número 2. La raíz del pecado de Pedro era ¿qué? Su temor a los hombres. Hermano, qué problema cuando tenemos temor a los hombres en vez de temer a Dios. ¿Qué problema es? Hermano, yo quiero decirle algo, mire. El legalismo motiva al temor y a la culpabilidad. Mire, repito, el legalismo motiva al temor y a la culpabilidad. Yo ya he oído predicadores, hermano, que durante todo su sermón predican solo del maquillaje. Solo del maquillaje, puro legalismo. Solo del pelo. Puro legalismo. Hay iglesias donde dicen que es pecado que las mujeres se suban en moto. No era mala a mi esposa porque le gusta andar en moto. Sí. Ni para que vayan a cortar las mujeres las dejan que se pongan pantalones. Con vestido vaya a cortar, hermano. Imagínate, una chiliquera. Pero así es legalismo. Ahora, pero lo que estamos diciendo, miren, el legalismo motiva al temor, a la culpabilidad.
en lugar, hermano, de al amor, porque la aceptación de Dios depende de nuestras obras. Eso es lo que adjudican o lo que discuten. Por eso es, hermano, que es más difícil entrar en algunas iglesias que entrar en el cielo. ¿Qué más? Ahí está una pregunta más. ¿Tenía Pedro algún problema en esa área? Sí, en ese momento, ¿verdad? Era fluctuante, dice ahí, ¿verdad? Otro. ¿Qué es lo que dice esta experiencia de los líderes de la iglesia? Oigan, hermanos, podemos caer en este mismo problema, ¿no? Podemos caer en este mismo problema. Creo que hay un número 3. Pero también hay otra observación ahí. No debemos de ser mal ejemplo para otros hermanos. Testimonio. Sí, correcto. Miren, estamos en esa parte, ¿verdad? Y vamos al punto 3. Estamos en la parte del arreglo de Pedro. ¿Cuál es el fruto del legalismo, hermano? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? A esta máscara se le llama hipócrita, miren. El legalismo, hermano, nos arrastra a la hipocresía. Sepa que el fruto del legalismo es la hipocresía. Literalmente quiere decir poner un disfraz. Y el legalismo nos enseña a tener dos caras. Una cara frente a los cristianos en la iglesia y la otra en casa. ¿Verdad? Cuando buscamos complacer a los hombres en lugar de al Señor, el cristianismo no debería de ser de dos caras, hermano. No. Pasemos a la parte de la confrontación. Yo creo que tenemos unos minutos. La confrontación por parte de Pedro. Ya leímos ese versículo. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Veamos creo que es numeral 1 así. Numeral 1. En contraste con la previa confrontación en Jerusalén, aquí Pablo tuvo que confrontar a Pedro y lo hizo por sí mismo. Él solo lo hizo delante de todos. Repito, lo hizo delante de todos, él solo. Algunas veces nosotros vamos a tener que actuar solos. Yo estaba mencionando el caso de Martín Lutero. Martín Lutero dijo una vez: Dios y yo siempre somos mayoría. También quiero que entiendan que cuando Pablo confrontó a Pedro era un riesgo de división en la iglesia. Eso debemos de pensarlo. Podría ser que Pedro se fuera con los legalistas. Pudo haber sucedido. Pero el hecho era que ya había una división en la iglesia. Y con esta acción del coraje de Pablo, lo que hizo fue cerrar la unidad de la iglesia. Cuando se defiende la doctrina, hermano, se cierran filas a favor de la unidad de la iglesia. Y eso lo tenemos que hacer. Cerrar filas en bien de la sana doctrina. Amén. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo. Para que el Señor nos diga en aquel día, ¿verdad? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No te temblaron los pies, ¿verdad? Defendiste la doctrina. Qué bueno, hermano, defender la doctrina. La Biblia. No estar ahí con miedo. Imagínense que yo esté con miedo aquí, si lo que estoy diciendo debe enojar el hermano Walter, ¿verdad? Y estar con el temor. No, estamos planteando la doctrina, la enseñanza bíblica. Y eso es lo que prevalece. Perdón por el ejemplo, hermano. No era la verdad. Bueno, literal B, ¿verdad? A un verdadero creyente en Cristo y un apóstol. ¿Verdad? A ese fue el que confrontó. ¿Verdad? Algunas veces vamos a enfrentar a un creyente verdadero, hermano. Podría ser. ¿Verdad? En el amor del Señor. Pregunta. Pero por favor respondamos. En base a lo que vimos, ¿cómo procedió Pablo hacia Pedro? Pregunta. ¿Vieron Pablo o los otros apóstoles a Pedro como el primer papa? No parece, ¿no? No.
como dicen en un libro, hermano, por lo que leímos en Marcos capítulo número 14 y el versículo 26 sobre Pedro, cuando Pedro dijo, yo no te voy a dejar, Señor. Cuando alguien le diga a usted, hermano, cuando algún creyente le diga, yo puedo, hermana, yo voy a salir adelante, hágale kikiriki, kikiriki, kikiriki. Cuando un hermano le diga, ¿qué? Yo sí. Kikiriki, dígale. Ahí viene el gallo, dígale. Sí, ahí viene el gallo. No podemos, hermano. Vivimos en la fe del Señor. Por eso dice Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Segundo tiempo de la salvación. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Gálatas 2:20, lo vivo en la fe. ¿Puede Ricardo, por musculoso que sea? No puede Ricardo. No, es en la fe del Hijo de Dios. No podemos, hermano. Vayamos concluyendo. ¿Vieron? Ahí está la pregunta. ¿Vieron Pablo o los otros apóstoles a Pedro como el primer papa? No, en rojito está. Número 2. La confrontación a Pedro por parte de Pablo fue hecha. Miren, hermano, esto lo vamos a ver rapidito. 1. Personalmente. Cara a cara, como decían los hermanos. Face to face, decían los hermanos, ¿verdad? Recomiendo que si ustedes necesitan confrontar a algún hermano alguna vez, que lo hagan con mucha oración y cara a cara. Y hablen con ellos de corazón a corazón. Nunca deberían de recibir una carta de expulsión de la iglesia sin, oiga hermano, sin primero hablarles cara a cara. Así se hacen las cosas, miren. Y saben una cosa, hermano, en esta iglesia por eso es que el gobierno aquí es de ancianos. Es un gobierno bíblico. Las directivas, hermanos, son muy útiles. Cuidan los bienes de la iglesia, pero las realidades espirituales, hermanos, son los ancianos, los presbíteros, los pastores de la iglesia. Número B, hay otro. Decididamente, estamos en esta parte. ¿Cómo se hace la confrontación? Primero personalmente, pero también decididamente. ¿Para qué? Para mantener la verdad del Evangelio. C, públicamente, delante de todos. Y si los líderes de la iglesia han enseñado públicamente de una manera incorrecta, tienen la responsabilidad de retraer este error y enseñar la verdad. Yo muchas veces un par de veces me he corregido acá. Por ejemplo, aquel día yo les dije que Daniel era un profeta menor. No, pero después le dije corrector. Sí, acá bien. No, si que así es, hermano. Y ya les dije, ¿verdad? Cuando yo diga una cosa equivocada, no. Yo no me voy a enojar por eso, ¿verdad? Les voy a agradecer. ¿De qué otra forma? Basados en principios, basados en la doctrina, no en personalidades diferentes. No fue algo personal contra Pedro. No era un asunto de las opiniones de Pablo contra las opiniones de Pedro. Era un asunto de las verdades de Dios. Pregunta, ¿recibió Pedro la corrección? Sí, porque un año después se reunieron en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Por eso lo mencionamos. Y en Hechos 15 dice que su compañerismo fue restaurado. Y cuando Pedro escribió la segunda epístola de Pedro, él nombra a Pablo como un querido hermano. ¿Quieren revisar 2 Pedro capítulo 3 versículo 15, hermano? Para ver si Pedro se enojó. Lo tiene, hermano Francisco. Que nos ayude allí, por favor. ¿Se enojó Pedro con Pablo? ¿Qué dice 2 Pedro capítulo 3 versículo 15? Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Oiga cómo se refiere Pedro a Pablo. No se enojó, ¿verdad? Nuestro amado hermano. ¿Verdad? Amén, hermano. Qué lindo. Finalmente, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? A veces necesitamos contender ardientemente por la fe, hermano.
especialmente cuando tiene que ver con el Evangelio. Si vale la pena predicar el Evangelio a los perdidos, vale la pena también defenderlo. ¿Verdad? Ahí estamos. Queremos finalmente invitar, si entre los presentes hay alguna